Para mí los derechos humanos son los derechos que tienen los ciudadanos dentro de lo que es el país. Lo único que sé, conozco poco del tema, que los derechos humanos es el derecho de la protección de la vida de las personas. Aquí se generaron a partir del problema que tuvimos interno en el país, pero derechos humanos lo hemos tenido siempre todos. La verdad, mucho sobre el tema no sé, pero supongo que es por una cuestión de organización. Los derechos humanos fueron creados justamente para proteger a los humanos, ¿no? Todos tenemos derechos humanos, de todo tipo. Tenemos que saber exigirlo, nada más. Los derechos humanos son los derechos que tiene todo ser humano, toda persona por el hecho de nacer. La norma, cuando se constituye socialmente, es la posibilidad de poner límites al ejercicio del poder. Un poder que ejerceríamos ilimitadamente si no tuviéramos normas. Lo mínimo es lo que está en los tratados. Es lo mínimo que hay que consagrar para decir, bueno, estamos dando una vida digna a este ser humano. Los derechos humanos surgen de una lucha, pero a su vez la lucha es constante. La lucha principal de nuestro pueblo es la lucha por la felicidad. Y la felicidad de un pueblo está íntimamente vinculada con los derechos humanos. Cuando estaba estudiando abogacía, el resto de mis compañeros militantes, que eran todos estudiantes de sociología, de trabajo social, digamos así, todos muy progres, siempre recibía todas las cargadas de mis compañeros porque, bueno, yo era la única que estudiaba una carrera vinculada al poder y a la superestructura y todos esos versos. Pero realmente a mí me proveyó de un montón de posibilidades de lectura y de intervención, digamos, que eso es lo que yo le decía, bueno, está bien, está todo bien, pero la que saca al compañero preso, voy a ser yo. Yo soy parte del CIAJ. El CIAJ es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Es una organización que surge ya hace 5 años con la perspectiva de proveerle a las organizaciones herramientas para trabajar en talleres o con la forma que sea la problemática de derechos humanos. Los derechos humanos son un recurso de llegada, una forma de decir las cosas que moviliza al otro, lo empodera. Y creo que esas son las claves que necesita cualquier sujeto como para poder empezar a incomodarse con su propia situación, a no resignarse a lo que le ha tocado y a partir de ahí generar transformación. Los derechos humanos se han ganado hablamos desde 1215, desde la Carta Magna, se han ganado con las muertes, se han construido sobre las muertes. El amparo salió sobre las muertes mexicanas. Los avances en materia de derechos humanos siempre han tenido que ver con luchas muy difíciles. La humanidad ha pagado costos altísimos por avanzar en esta materia. A partir de la Revolución Francesa, a partir de que nacen las primeras formas de Estado moderno, donde se empiezan a discutir determinadas ideas vinculadas con la libertad, la igualdad, la fraternidad, que son los pilares de la Revolución Francesa, donde se empieza a discutir formas de gobierno, donde se empieza a tener nociones de ciudadano, donde se empieza a tener noción de Estado. A partir de un contrato social, a partir de un acuerdo entre la sociedad, se le cede a esta forma jurídica denominada Estado el monopolio de la fuerza física, ¿no? Y ese monopolio de la fuerza física significa que es el que está legitimado a decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. La idea, el propio surgimiento de
la existencia de un conjunto de derechos que le corresponden a la humanidad en tanto ciudadano, en tanto ser humano, tiene que ver con la posibilidad de poner límites al ejercicio de ese poder. Si el único que va a usar la violencia es el Estado, entonces tiene que haber una serie de mecanismos que puedan limitar ese uso de la violencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se espantó tanto de sí misma que dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, y surge en las Naciones Unidas la idea de las declaraciones de derechos humanos. Cuando todavía no se había disipado todavía el humo de Hiroshima y Nagasaki, vimos esa enorme respuesta positiva que fue el dictado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por otra parte ensambla las perspectivas que tenían tanto los países occidentales, que ponían el acento en lo individual, como los países liderados por la Unión Soviética, que ponían más el acento en los derechos económicos y sociales. De esa amalgama nace esa normativa sin la cual, bueno, no tendríamos el reflejo en la Constitución Nacional. Hay una segunda etapa posterior donde se hacen lo que se llaman los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y ahí los estados partes contratan entre ellos el respeto por estos derechos humanos en lo que son los tratados y se comprometen entre ellos. Yo, Estado, me comprometo con vos, Estado, a respetar estos derechos a mis ciudadanos y a tus ciudadanos. Ha habido un desplazamiento desde el año 1948. Antes el sujeto era el propio Estado, luego pasó a ser los ciudadanos, y hoy diríamos que el sujeto es la humanidad. Por eso hablamos de crímenes de lesa humanidad, que son aquellos que superan las situaciones individuales y hasta los marcos nacionales para ser un agravio inaceptable a la propia humanidad. Nosotros, digamos, en nuestra práctica concreta, lo que, y además por nuestra formación también clasista en algún sentido, vemos que no únicamente hay que interpelar al Estado, sino que fundamentalmente se hace empoderando a los compañeros que forman parte de esos procesos, o sea, a partir de las tareas de formación. Nosotros laburamos un montón en talleres, en los barrios. Con ellos tenés que laburar con otro lenguaje, ¿no? No desde, bueno, de la superestructura, la norma, digamos, de esta cuestión, sino desde la formación. Y los derechos humanos en realidad son derechos naturales de la especie y después se han convertido en un argumento para desarrollar leyes. Existe una sociedad que empieza a invadir o empieza a no respetar al hombre y empezar a mercantilizarlo de tal forma que empieza a no respetar cuestiones inherentes o cuestiones de respeto fundamental de él. Y por una cuestión de desigualdades sociales, económicas, políticas y cierta necesidad de estar por sobre otros, de subsumir a un otro por diferentes cuestiones. Para entender por qué hay toda una normativa de derechos humanos y continúa habiendo una violación permanente de los derechos humanos, lo que habría que entender es que el Estado lleva en sí mismo la posibilidad permanente del ejercicio del poder punitivo, de la violación de los derechos humanos, es una parte de todo Estado. Y que por lo tanto la existencia de una normativa acerca de lo que el Estado no puede hacer
o acerca de las obligaciones mínimas que tiene el Estado con cada ciudadano, es solamente un primer paso en cualquier lucha por los derechos humanos. Pero va a ser una lucha permanente y que nunca va a concluir lograr que cada uno de los estados se acerque lo más posible a esa normativa. Porque la norma no necesariamente significa que eso se traduzca a la realidad, que sea la normalidad. La normalidad es otra cosa. Porque la normalidad indica de que no todo el pueblo tiene acceso a la vivienda digna, no todos los trabajadores están en condiciones dignas de trabajo, no todos tienen acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, digo yo. De la Argentina como de cualquier lugar del mundo. Digamos, la norma muchas veces son expresiones ideales, pero que realmente no se verifica en la realidad. Lo importante para mí es, como sociedad, poder construir una sociedad donde la normatividad y la normalidad sean una realidad conjunta, ¿no? La igualdad debiera existir, no existe. Las convenciones, los tratados de derechos humanos no se concretan a los agravios de tipo penal. Así que el Poder Judicial interviene aplicando estas convenciones y aplicando lo que se ha consagrado en estas convenciones como piso de estos derechos en las situaciones en particular. Porque los tratados son el piso, de ahí para arriba. Martín, Sofía, dale. Me parece que, digamos, si bien todo reconocimiento de derecho estandariza, da un piso, todo, a mí me parece que la mejor forma de sostener los derechos humanos indispensables para el desarrollo de la sociedad, sostenerlos de la organización social. Porque lo único que vence al tiempo, lo único que vence cualquier tipo de embate de los sectores dominantes es la organización social. La lucha de los derechos humanos en Argentina está muy ligada a las demandas sociales y a las organizaciones de esas redes sociales, de las organizaciones de derechos humanos, en fin, todo lo que ha permitido llegar a este estado de cosas, aunque falta mucho, porque a medida que vas cumpliendo demandas sociales se generan otras. Yo vengo del mundo de los derechos humanos de hijos, que realmente lo que me proveyó fue pensar los derechos humanos de una manera activa. De eso me nutrí para después, digamos, incorporarlo o ponerlo como mi aporte dentro de SIAG. Bueno, ellos armaron las situaciones, armaron el guión y sobre todo tratamos de hacer hincapié en el qué hacer frente a esas situaciones. Bueno, armaron el guión, las dramatizaciones y después filmamos. La idea es que ellos lo miren hoy, qué sé yo, vean que si se le puede agregar algo más, algo de información, si se pueden todavía mejorar esos videos como para que les sirvan también a otros grupos, a otros chicos. Por lo pronto lo que apuntamos es que estos pibes por lo menos se formen como para que sean promotores en derechos humanos. Y la parte de derecho, digamos, los pibes la dramatizan bien, incluso lo de contar la situación, o sea, lo vienen reflexionando. Ahora, en la parte donde aparece la acción colectiva, lo de la organización, como que hay mucho titubeo, eso lo tuvimos que filmar varias veces, incluso es un poco lo que apuntamos hoy cuando validarlo, decir, bueno, esto hay que repensarlo, hay que sumar información, porque eso es como lo que todavía, evidentemente el camino, o sea, quizá todo el trabajo previo viene sirviendo para que los pibes se empoderen vinculados a derechos. Ahora falta como por ahí empoderarlos más vinculado a lo de la estrategia y la acción colectiva. Y el rol del Estado creo que es que tiene que hacer cumplir esos derechos humanos y el rol del ciudadano me parece que es lo mismo. Tiene que reclamar sus derechos y además ayudar a los que no tienen esos derechos que los tengan igual que uno, por ejemplo. El Estado es velar
por el cumplimiento de los derechos y ponerlo en claro para aquellas personas que todavía no lo estuviesen advirtiendo, y del ciudadano de actuar en consecuencia, respetar al prójimo, volver a las leyes elementales, digamos, que nunca deberían haberse olvidado. Es un tema muy difícil, porque yo siempre digo, yo tengo derechos, pero tengo muchas obligaciones. Como yo, todo ciudadano tiene muchas obligaciones, pero tiene que respetar. Los derechos humanos recorren todo el Estado. Derechos humanos es la asignación universal por hijos, derechos humanos es la construcción de vivienda, derechos humanos es mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, pero esta Secretaría tiene específicamente ese rol de aportar la mirada de los sujetos de derechos. El surgimiento de limitaciones o la exigencia de derechos al Estado surge de la sociedad civil y tiene que ver con una lucha de la sociedad civil. Ahora, por otro lado, cuando se instala como normativa estatal, esto también produce efectos en la sociedad en términos de que si el Estado muestra un modelo de autoridad que otorga lo que debe otorgar y se limita en el ejercicio de su poder, esto genera podríamos decir, una difusión en el conjunto social con respecto a otros modelos de autoridad que no son estatales. Y podríamos pensar también que la inversa también funciona. ¿Sí? Cuando el Estado se desboca, permite el desbocamiento de cualquier tipo de autoridad. Consecuentemente, si tenemos un proyecto político basado sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la justicia social, vamos a tener determinadas normas que legitimen ese proyecto. Y si tenemos un proyecto político basado en el mercado, basado en el dinero, basado en el egoísmo, vamos a tener normas que de alguna manera vayan en ese sentido. Hoy el Estado es la única organización social con suficiente poder como para que nosotros podamos conseguir que nos respeten los derechos y que el Estado, si no se nos respetara, pudiera ejercer fuerza para reprimir la falta de respeto de nuestros derechos. Más o menos es, por ahora, nuestra única posibilidad es confiar en que el Estado esté decidido a respetar los derechos. El Estado argentino está. Y en general, en la región, hoy hay una fuerte decisión de cumplimiento de los tratados. La obligación es del Estado, pero en una sociedad donde se practique la insolidaridad social y el salvajismo entre los ciudadanos, es muy difícil que el Estado pueda cumplir su cometido. Entonces, la cultura de los derechos humanos no se limita a que todo el mundo sepa cuáles son los derechos a los cuales, por los cuales puede reclamar y exigir su cumplimiento, sino que a su vez ayude a respetar esos mismos derechos en los otros ciudadanos. No somos un organismo de derechos humanos que espera que lo llamen para resolver urgencias, sino que nosotros estamos todo el tiempo en la propuesta con las organizaciones sociales, porque entendemos que además ellas son el vehículo, el mejor vehículo, digamos, para poder empoderar en perspectiva de derechos humanos y además porque son las protagonistas del cambio social. La idea, lo había hablado con los chicos hoy temprano, la idea un poco era primero hacer como una mirada, reconocernos en lo que producimos, cómo quedó, y hacer después una segunda mirada más para intentar pensar con qué objetivo habíamos pensado ese material, si sirve para comunicar a otros lo que hacemos, si intenta disparar, si informa, bueno, eso. Bueno, y después de esos talleres empezamos a hablar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar desde nuestro lugar.
y empezamos a idear afiches, hicimos algunos videos también y comprobamos que es un gran método de difusión. Y lo que se sentís es algo diferente, sos como otra persona. Conociendo y teniendo ese apoyo, es como, no sé, si tuvieras una armadura y un escudo, que te podés defender de los ataques de personas que no son buenas personas. Pero es una forma de compartir opiniones y que los que se creen solos, como yo pensaba que estaba solo pensando en lo que pensaba, hay mucha gente que piensa así. Si pudiese agregar un derecho, ¿cuál agregaría? Que los chicos tengan derecho a subir a un colectivo, o los jubilados, de hecho, también subir sin pagar. Y reforzaría el derecho a la vivienda y a la educación, pero bueno, es algo que se está trabajando mucho también, por eso te decía antes que la verdad me pone contenta que se vaya avanzando con este tema. No se me ocurrió agregar ninguno, pero hay un plano de igualdad entre el hombre y la mujer que se vino postergando mucho tiempo y no obstante algunos logros no son suficientes. Vamos a tener plena vigencia de los derechos cuando no haya ni un solo chico que pase hambre, no haya una sola persona sin vivienda digna, tengamos pleno empleo, digamos, es como que ahí, digamos, el proyecto, digamos, cerraría. A mí me parece que hoy la normalidad se acerca mucho más a la normatividad, o la normatividad está mucho más vinculada con la normalidad y la brecha esa se achica bastante. Nos falta mucho, muchísimo nos falta, pero también es mucho lo que se han dado. Lo que tenemos la obligación de generar política de Estado, siempre tenemos que mirar el medio vaso vacío, pero de vez en cuando también es bueno mirar el medio vaso lleno para saber que no ha sido inútil todos estos esfuerzos. Me parece que si bien hay un montón de cosas que hay que resolver y que hay mucho para hacer, me parece que sí empezó a haber una política de Estado para que los derechos humanos sean parte de nuestra discusión diaria y de nuestra cultura diaria. O sea, que para que los tengamos internalizados como sociedad. Me parece que hoy, con cualquier persona que hable hoy de derechos humanos, cualquier persona del pueblo que hable de derechos humanos, me parece que tiene absolutamente claro de qué se trata y qué significa. Y es porque hubo una discusión, porque hubo un proceso en el medio de reconocimiento. Se dice que el derecho es circulación de las relaciones entre los seres humanos. Es eso. Yo me caso con vos, tengo un hijo, ese hijo nos genera problemas y felicidades, y esto circula entre nosotros. Y esto es derecho también, pero también es historia, y también es ciencia social, y también es lenguaje, y también es política. Esto es nosotros, no somos otra cosa.